Buenos días. Vamos a dar comienzo a la clase de estructura y función de proteínas. Esta clase tiene por objetivo ilustrarles a ustedes las bases moleculares de la estructura de las proteínas y cómo esa estructura de las proteínas se relaciona con la función de las proteínas propiamente tal. Como ustedes deben saber, las proteínas son polímeros formados por aminoácidos y que cumplen múltiples funciones dentro de la célula. Entre ellas, por ejemplo, formar parte de las estructuras de las membranas de las células, catalizar reacciones químicas, eh, realizar funciones mecánicas dentro de las células, hacer funciones de transporte de gases, por ejemplo, o en los mamíferos pueden cumplir funciones de defensa con los anticuerpos o de hormonas. Eh, y el hecho de que puedan realizar múltiples funciones se debe a que su estructura está formada por cadenas de aminoácidos que tienen distintas propiedades químicas y que hacen que estas proteínas sean tan multifacéticas. La relación entre la estructura y la función de una proteína está determinada o está ilustrada claramente por algunas alteraciones en la estructura de las proteínas que hace que se generen algunas patologías en los seres vivos, por ejemplo. En esta diapositiva se ilustra eh, las características que tienen los glóbulos rojos de pacientes que tienen una anemia falciforme, una patología que está dada porque la hemoglobina, que está formando parte de los eritrocitos en la sangre, tiene una estructura alterada que hace que estos eritrocitos tengan una forma diferente a la normal. Estos eritrocitos son muy frágiles porque son muy rígidos y se pueden romper fácilmente en los vasos sanguíneos, y esto se debe a que la hemoglobina que está formando parte de estos eritrocitos forma unas fibras que son rígidas, y como ven ustedes aquí en esta microfotografía electrónica, hay millones de fibras de hemoglobina que están en el interior del eritrocito, lo que hace la estructura del eritrocito en sí muy rígida. Y por eso es frágil. Entonces, esta clase está dividida en 4 módulos, donde vamos a analizar las distintas propiedades que nos interesan que ustedes eh, aprendan sobre la relación entre la estructura y la función de las proteínas. El primer módulo se refiere a las estructuras y las propiedades de los aminoácidos que forman parte de las proteínas. Los aminoácidos son moléculas relativamente pequeñas que cuando se interaccionan entre sí a través de enlaces covalentes pueden formar cadenas lineales que son los polipéptidos o las proteínas propiamente tal. Y estos aminoácidos que pueden estar en las proteínas en distintos números y en distinta organización, son compuestos relativamente simples, que como dice su nombre, están formados por un grupo amino y un grupo ácido carboxílico y un grupo amino. En el caso de los aminoácidos que están formando parte de las proteínas, los aminoácidos que están presentes en estas proteínas se denominan aminoácidos de tipo alfa. ¿Por qué se denominan aminoácidos de tipo alfa? Porque el grupo amino de un aminoácido está asociado al carbono alfa, que es el carbono que está inmediatamente adyacente al grupo carboxilo. El nombre de aminoácido es bastante general y puede corresponder a cualquier tipo de aminoácido, es decir, cualquier molécula que tiene un grupo carboxilo y un grupo amino, en cualquier posición. Sin embargo, los que están presentes en las proteínas
naturales de los seres vivos son aminoácidos de tipo alfa, que son los que acabamos de mencionar. Aquí hay dos ejemplos de aminoácidos de tipo alfa, la glicina y la alanina. Aquí vemos que el grupo amino también está asociado al carbono alfa, y en el carbono beta, que es el carbono que está en la segunda posición después del carboxilo, hay otro grupo químico. El grupo amino está siempre asociado al carbono alfa. En los aminoácidos que están formando parte de las proteínas, eh, el carbono alfa está asociado a 4 sustituyentes diferentes: el grupo carboxilo, el grupo amino, un hidrógeno y un grupo R. Un grupo R que puede ser, que es un radical, un grupo químico cualquiera, que vamos a ver más adelante, tiene diferentes formas químicas. El carbono alfa, por lo tanto, es un carbono que tiene 4 sustituyentes diferentes. Por lo tanto, es un carbono asimétrico. El hecho que tenga 4 sustituyentes diferentes lo hace asimétrico, no tiene ningún plano de simetría. A excepción de la glicina, que está ilustrada en esta otra figura, que en vez de tener un grupo R como en la alanina, tiene otro hidrógeno. Por lo tanto, este es un carbono que no es asimétrico, es simétrico. Es la única excepción. Todos los demás aminoácidos que están presentes en las proteínas tienen un carbono alfa que es asimétrico. En esta diapositiva están ilustradas distintas maneras de representar los aminoácidos. Esta figura de aquí al medio tiene por objetivo ilustrar la estructura tridimensional de los aminoácidos, donde vemos que el carboxilo y el amino están en un mismo plano. El metilo de la alanina, es el grupo R, está hacia adelante y el hidrógeno está hacia atrás. Esta es una representación más simple aún de los aminoácidos, donde vemos que el carbono alfa es el centro de la molécula y los grupos sustituyentes están orientados en alrededor del carbono alfa. Los aminoácidos que están presentes en las proteínas son aminoácidos de tipo L. Eso significa que la orientación de los grupos R en torno al carbono alfa es similar a la orientación que tienen en el L-gliceraldehído. Es decir, el grupo amino siempre está hacia la izquierda y el grupo carboxilo hacia la derecha, y el grupo R hacia arriba. Los aminoácidos pueden ser del tipo D. Por ejemplo, podemos cambiar el carboxilo a esta posición y el amino a esta otra posición. Y eso hace de la molécula una molécula que es diferente a la molécula de tipo L. A pesar de que tienen los mismos grupos químicos, desde el punto de vista de la orientación espacial de los grupos, son diferentes. Por lo tanto, hay que tener claro que los aminoácidos que están presentes en las proteínas son siempre aminoácidos del tipo L. Bien, lo único que distingue a un aminoácido de otro de los que están presentes en las proteínas es el grupo R. El grupo R que está reemplazando a uno de los hidrógenos en el carbono alfa. Hay 20 tipos de aminoácidos diferentes. Cada uno de ellos tiene un grupo R distinto, y eso es lo único que distingue a un aminoácido de otro. Hay 20 grupos químicos diferentes, y eso es lo que da la alta versatilidad a los aminoácidos que están presentes en la proteína. En la diapositiva que está presente aquí en la pantalla, vemos 4 aminoácidos que tienen grupos R que son alifáticos, es decir, cadenas carbonadas que son completamente hidrofóbicas. La valina tiene 3 carbonos, la leucina tiene 4 carbonos, la isoleucina tiene también 4 carbonos, pero orientados de manera diferente, y la metionina tiene 3 carbonos y un azufre entre medio. Los aminoácidos aromáticos son 3, fenilalanina, tirosina y triptofano. Cada uno tiene un grupo químico diferente. Este es un grupo bencilo, este es un grupo fenilo,
y este es un grupo indol. Estos son aromáticos y tienen propiedades químicas de los grupos aromáticos. También existen aminoácidos cargados. Por ejemplo, existen aminoácidos que tienen carga negativa, donde el grupo R tiene un grupo carboxilo adicional. Es decir, estos aminoácidos se les denomina aminoácidos dicarboxílicos. Y el grupo carboxilo adicional puede tener carga negativa, al igual que el grupo carboxilo del carbono alfa. Los aminoácidos positivos tienen cadenas carbonadas en los grupos R que pueden ser la lisina, que tiene un grupo amino, la arginina, que tiene un grupo denominado guanidinio, que son grupos amonio, que están organizados de distinta manera. Aquí hay un grupo amino y aquí hay dos grupos aminos que pueden tener carga positiva. Y la histidina, que es un anillo que tiene dos amonios en su estructura y que pueden cargarse positivamente. Otro grupo de aminoácidos son los denominados polares. Los polares son aminoácidos que tienen un grupo R que tiene cierta orientación de carga. Recordemos que el grupo OH es un grupo electronegativo que atrae electrones y por lo tanto hay una cierta carga negativa en torno al grupo H, pero no llegan a formar una carga formal. Hay polaridad en los grupos R. Esta es la serina y esta es la treonina, que también tiene un grupo OH. La asparragina, que es un derivado del ácido aspartico, pero en que el OH se ha reemplazado por un grupo amino. Y la glutamina, que es también derivado del glutámico, donde el grupo OH del carboxilo, el grupo R, se ha reemplazado por un grupo amino. Estos son aminoácidos polares, pero sin carga, es decir, son hidrofílicos. Hay algunos aminoácidos especiales, como lo son, por ejemplo, la prolina, que tiene la peculiaridad de que el grupo amino, alfa amino, está formando un ciclo con el grupo R que está unido al carbono alfa. Vemos que aquí hay una cadena carbonada que forma un enlace covalente con el grupo amino en posición alfa. Y esto es lo que hace este aminoácido particular, porque es relativamente rígido en su estructura, por el hecho de formar este anillo. Otro aminoácido especial es la cisteína, que es muy parecida a la serina, pero en vez de tener un grupo OH, tiene un grupo SH. Este grupo SH es un grupo que es muy reactivo en las proteínas y puede formar lo que se denominan los puentes disulfuros, que se ilustran en la siguiente diapositiva. Vemos aquí que una cisteína puede reaccionar con otra cisteína a través de una reacción de oxidorreducción, donde lo que vemos es que se forma un enlace covalente entre los dos átomos de azufre, y esto tiene algunas propiedades que vamos a ver más adelante en la estructura de las proteínas. Como ustedes han visto, en la estructura de los aminoácidos hay algunos grupos que pueden adquirir carga, ya sea porque captan o liberan protones. En esta tabla que está ilustrada aquí se ven los grupos que pueden adquirir carga porque ganan o pierden un protón. Por ejemplo, el carboxilo de la posición alfa puede tener un protón en su estructura o puede perderlo. Cuando pierde el protón, porque el pH es muy alto, entonces el grupo carboxilo adquiere carga. El pK de este grupo es alrededor de 3,1, un pH sobre 3,1, el grupo carboxilo, la posición alfa está cargado, y bajo el 3,1 este grupo está protonado y por lo tanto no tiene carga. En el caso del aspartico y el glutámico, que tienen dos grupos R, dos grupos carboxilo, uno en el alfa y otro en el grupo R, también puede ocurrir lo mismo, pero esto ocurre a un pH más alto, 4,1. Eso se debe a que estos
grupos carboxilo del grupo R tienen un pK distinto al del grupo alfa-amino. También pueden cargarse a pH sobre 4. La histidina, que tiene un grupo amino, tiene un pK alrededor de 6, tiene un anillo con grupos amino, que se pueden protonar a pH bajo el pK o se pueden desprotonar a pH sobre el pK. A pH bajo el pK adquieren carga positiva y sobre el pK adquieren carga negativa. Lo mismo ocurre con otros grupos como los que se ilustran en esta diapositiva. Entonces, esta versatilidad de grupos R que tienen distintas propiedades químicas, al estar formando parte de las proteínas, le dan a la proteína características químicas muy diversas y a la vez características estructurales muy diversas que dan el carácter versátil de la función de las proteínas, como vamos a ver más adelante.